Hola, buenas. En este vídeo os voy a mostrar concretamente dentro de la parte de acceso a base de datos en Java, voy a explicar concretamente qué son los procedimientos, funciones y triggers y voy a poner un pequeño ejemplo, sobre todo de la parte, en este vídeo voy a hablar concretamente de la parte de triggers. Bueno, comentar brevemente, estas son unas slides que tendréis disponibles en Moodle y bueno, aquí en estas slides se explica brevemente lo que son los procedimientos, las funciones y los triggers. Bueno, el procedimiento pues se llama también procedimiento almacenado y son sentencias SQL que podemos almacenar en el servidor. En realidad esto también casa más o menos con la definición de función y bueno, al final lo que tenemos que verlo es que es como un pequeño programa que vamos a tener en la base de datos y que podemos llamar para realizar una serie de operaciones. Se diferencia de las funciones los procedimientos, entre otras cosas, en que bueno, un procedimiento puede devolver 0, 1 o varios valores, mientras que una función siempre devuelve un solo valor. Esto es importante para cuando luego veamos el ejemplo que vamos a hacer con el DNI. Podemos utilizar transacciones en procedimientos almacenados mientras que en funciones no, con lo cual todo el tema de commit y rollback nos olvidamos de ello para las funciones. También, por cierto, nos olvidamos de ello para los triggers, ya que forma parte dentro de la propia sentencia SQL. El trigger es como si fuera una sola sentencia y por lo tanto tampoco se puede tener en cuenta. Y un procedimiento, bueno, puede tener parámetros de entrada y salida, mientras que las funciones solo tienen en este caso de entrada, aunque pueden devolver tipos de datos, ¿de acuerdo? La parte de procedimientos, bueno, no la voy a comentar porque ya se ve en otros vídeos y ya se ve, hay otros materiales. Me voy a la parte de los triggers, que es la que ha quedado como un poco pendiente. Y bueno, los triggers también se conocen como disparadores, son elementos de la base de datos que están siempre asociados a una tabla. ¿Vale? Un trigger siempre tiene que estar asociado a una tabla, que es donde se define y donde tiene su campo de actuación, ¿vale? Y también se almacenan en la base de datos igual que los procedimientos o las funciones. Y bueno, es importante que los triggers son elementos que están asociados a eventos. El objetivo de un trigger es comprobar o hacer una serie de operaciones con los datos que recibimos o con los datos que se vayan a insertar, modificar o borrar. Es decir, siempre están asociados a esas tres operaciones: borrado, actualización e inserción. No pueden estar asociados a una consulta, a una select, quiero decir, ni a otro tipo de actuación contra la base de datos. Siempre están asociados, en este caso, el evento o acción que se va a hacer está asociado a una tabla y está asociado a esas tres operaciones. Bueno, hay dos tipos fundamentalmente de acciones dentro de los triggers y bueno, pues son fundamentalmente la ejecución dentro del trigger en before y en after. En before es que el trigger se ejecuta, el contenido del trigger, el código, se ejecuta antes de que nosotros modifiquemos la base de datos, con lo cual podemos manipular los datos, por ejemplo, para actualizarlos o para darles un valor nuevo justo antes de que se inserten. Mientras que en el after se hace después. La idea es que se inserta el dato y luego hacemos una serie de operaciones asociadas a la inserción, como puede ser, por ejemplo, no necesariamente modificar ese dato, pero quizás modificar en otra tabla, o sea, insertar en otra tabla, ¿vale? Entonces todo depende de lo que queramos hacer. Lo suyo es que si lo que queremos es manipular el dato antes de que se inserte, lo hagamos con un before, mientras que si las operaciones que vamos a hacer van a afectar a otro registro, no al propio que vamos a insertar, lo hagamos con el after. Bueno, lo que es la creación de los triggers, para facilitarlo en este caso, lo que vamos a hacer es crearlos a través del Workbench. Y bueno, voy a poner esto en pantalla completa para que se vea un poco mejor. Perdón, vuelvo adelante del todo. La idea es que lo creemos a través del Workbench y bueno, aquí vemos la vista de la tabla, por ejemplo, la tabla actor, cuando la vamos a alterar, por ejemplo, como cuando íbamos a crear nuevas columnas, y vemos que abajo del todo está marcado con un cuadradito negro triggers. Si seleccionamos triggers, nos vamos a esta vista donde tenemos diferentes opciones, que es before insert, before update, after update y before delete y after delete. Es decir, los 6 tipos de triggers, before y after, asociado a cada una de las tres operaciones, ¿no? Inserción, actualización y borrado que podemos crear. La documentación de MySQL explica bastante bien cómo funcionan triggers y las palabras o elementos que la va a tener en cuenta, pero vamos a mencionar dos. El primero es que cuando generemos un trigger vamos a ver que introduce automáticamente una sentencia o un bloque de código que es el for each row. El for each row, bueno, lo dice claro, que es por cada fila, y lo que define es que dentro de lo que vaya en ese for each row se va a aplicar a cada una de las filas en las que el trigger tenga campo de acción. Es decir, define el cuerpo del trigger.
y concretamente ese cuerpo, ¿vale?, va a ser aplicado a cada fila. Imaginemos, por ejemplo, que hacemos un update que afecta a 40 filas. Pues la cuestión es que todo el bloque de código que vaya dentro del for each row va a ser... todo ese bloque de código que está dentro del for each row se va a aplicar, mejor dicho, para cada una de las filas, ¿de acuerdo? De esas 40 filas. ¿Vale? Entonces se hace para cada una. Y luego el otro elemento a tener en cuenta es ese new, que es un operador que básicamente es una palabra reservada que hace referencia a ese nuevo dato que se va a insertar, ¿no? En el trigger lo que podemos hacer es decir que vamos a modificar, por ejemplo, una de las columnas. Imaginaros que se hace la inserción en la tabla actor, como vamos a ver luego, y queremos que se haga una modificación en una de las columnas en función de unos criterios. Bueno, pues ese trigger, si queremos que la columna sea, pues por ejemplo, el nombre, sería new.firstName, porque el nombre es la columna first name, o si fuera la que fecha new.lastUpdate. La idea es que ese new.lastUpdate hace referencia a ese valor nuevo que teóricamente se va a insertar, ¿vale? Esa variable. En el siguiente ejemplo vamos a mostraros, voy a mostraros cómo crear primero una función que permite, dado un string que representa un hipotético DNI en formato numérico, es decir, sin la letra, cómo podemos calcular su letra, y luego vamos a hacer un trigger que lo que haga sea activarse antes de hacer la inserción, comprobará si el DNI que nos dan tiene letra, y si no la tiene va a llamar a esa función que vamos a crear, la que acabo de decir en el punto número 1 de calcular letra, para ponérsela, para concatenarla, de forma que siempre que el DNI que nos lo pasen sin la letra se le agregue automáticamente, y si nos lo pasan con la letra no haga nada. ¿Vale? Bueno, toda la documentación de MySQL sobre triggers la tenéis en este enlace. Bueno, pues vamos entonces a ello directamente. Yo ya tengo el código preparado de todo lo que quiero hacer, pero aún así me voy a ir al Workbench y voy a ir haciéndolo paso por paso. Bueno, me voy al Workbench, tengo aquí, voy a cargar la base de datos es Aquila, voy a poner que la quiero utilizar, ¿vale? Para que sea la que tengo creada por defecto. Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es alterar la base de datos de Aquila, porque la base de datos, la tabla actor de la base de datos de Aquila, porque vemos que aquí solo tiene estas 4 columnas y lo que quiero es insertar una quinta columna que se llame DNI, que va a ser el DNI de los actores. Esto lo podríamos hacer, bueno, por la forma visual en el alter table. Aquí meteríamos una nueva columna, de acuerdo, del tipo que sea, etcétera. Pero bueno, yo ya tengo directamente el SQL que lo he hecho antes, que es este, de acuerdo, lo copio, me voy aquí, lo pego y lo vemos, ¿no? Altera la tabla Sakila.actor, añade una columna que se llama DNI con un valor que es de tipo varchar, 45 caracteres, puede ser nula, ¿vale? No tenemos por qué tener datos necesariamente, no es obligatorio, y la agrega después de la columna lastUpdate, ¿vale? Entonces le ejecuto, vemos que se ejecuta correctamente, volvemos a actor, vuelvo a ejecutar y veo que efectivamente ya tengo la columna DNI creada. Vale, lo primero que tenemos ahora que crear es la función, en este caso, letra DNI. Bueno, esta función concretamente, voy a copiar y os lo voy a enseñar. Esta función está sacada de este código que he visto para crear la letra o para calcular la letra de un DNI o de un CIF, ¿vale? Que ha hecho esta persona, con lo cual el código es suyo, realmente, el tributo es suyo. Lo que pasa es que lo he modificado ligeramente para el ejemplo nuestro, para facilitarlo, porque además aquí habla de, bueno, si el procedimiento es determinístico, que los procedimientos determinísticos son los que siempre devuelven el mismo tipo de dato para el mismo tipo de entrada, que no es SQL porque no ejecuta sentencias SQL, bueno, porque hace una serie de operaciones que no utilizan código SQL real, ¿vale? Sino que utilizan funciones propias del gestor de base de datos. Y bueno, para no liar tampoco mucho la madeja, por eso lo he modificado. Entonces, concretamente la función que vamos a hacer es esta. ¿Cómo creo una función? Bueno, las funciones, en este caso, yo la voy a crear también nuevamente a partir del Workbench. Me voy aquí a Functions y le digo crear función. Y aquí tengo los valores, o sea, el código que me genera automáticamente. Yo lo que voy a cambiarlo es que, bueno, lo primero, el nombre se va a llamar letra-DNI, con lo cual lo cambio aquí. Entre paréntesis van los parámetros que recibe, que en este caso lo vamos a llamar una variable DNI, que es un varchar de hasta 10, ¿vale? En realidad lo podríamos ajustar un poco más porque el DNI, si nos lo pasaran sin la letra, podría tener un máximo de 8 caracteres realmente, ¿vale? Hasta donde yo sé ahora mismo creo que son 8 caracteres, sí. Aquellos que sean, por ejemplo, 9 millones, 2 millones, 3 millones, etcétera, se les metería un 0 delante, y todo esto hablando nuevamente sin la letra, pero bueno, lo voy a poner en varchar 10. Y en este caso lo que devuelve es un solo carácter,
¿vale? Entonces return integer no, return char 1, porque devuelve un carácter, ¿vale? Uno solo. Bien, entre el begin y el end se pone la función, ¿de acuerdo? Esta función que es esto que vamos a poner aquí, ¿vale? Quito este return 1, bueno, esto lo pego aquí, quito esto. Bueno, esta función lo que hace fundamentalmente es que, bueno, el cálculo del DNI, sabéis, si no lo podéis buscar, que se basa en función de calcular el módulo, de dividir el número del DNI entre 23, ¿vale? Para el número de letras que tiene el abecedario. Y, bueno, pues en este caso, el substring, la función substring, lo que hace es que en función de este string y los valores que se hayan devuelto aquí, ¿vale? Pues va a escoger la letra que le corresponda. No me he parado tampoco mucho más a analizar en detalle qué hace. La cuestión es que, bueno, funciona. Habría otras maneras de hacerlo, pero esta parece bastante directa porque en una sola sentencia lo podemos sacar y, bueno, pues parece que funciona. Entonces le doy a aplicar, ¿vale? Me genera todo este código que, bueno, empiezo a meter aquí cosas propias, ¿vale? Lo del use, los delimiter, ¿vale? Y una serie de cosas. Entonces le doy a aplicar. Y listo, está hecha. ¿Cómo compruebo que esto está funcionando? Bueno, primero le doy aquí a actualizar y veo ya que me aparecen las funciones. Voy a irme aquí y voy a hacer un select, perdón, lo tengo de hecho aquí, lo he preparado, ¿vale? Que es este. Select letra DNI, ¿vale? O sea, le digo que haga select de esta función sobre este valor, ¿vale? Que es el DNI este. Entonces yo lo ejecuto y me dice que la letra es la F. Bueno, para comprobar que funciona bien, pues yo lo que me he ido es a esta página letranif, ¿vale? Que calcula en función del DNI que le demos, nos dice la letra, ¿vale? Voy a copiarlo, lo meto aquí y, vale, voy a poner que es la F. Perfecto, pues parece que esto está bien. Bueno, entonces ya tenemos una función que nos calcula la letra del DNI en función del DNI que le demos. Ahora vamos a crear el trigger. El trigger, como os decía, hay que irse a las tablas, a alterar la tabla y nos vamos aquí a triggers. Y como decía, este va a ser un trigger que se ejecute antes de la inserción. Es decir, lo que quiero es alterar el campo en caso de que me manden un DNI que venga sin letra, que la meta. Entonces, le damos aquí al before insert, le damos al add y nos añade automáticamente todo esto, ¿vale? Que es la idea principal. Bueno, define current user trigger porque es un trigger generado por el usuario. Before insert, todo esto. Esto es el nombre que le está dando. Actor.beforeinsert se podría cambiar, ¿vale? La tabla a la que afecta y el for each row que comentaba antes. Entonces aquí el begin end es el código que quiero meter. Concretamente el código que quiero meter es este. Lo voy a copiar. Y ahora lo explico. Esto básicamente lo que hace, bueno, en primer lugar es un if que es una condición. Y lo que mira es el valor que me están pasando como DNI, por ejemplo, en este caso, si me pasan este DNI, ¿vale? Lo que hace es mirar de derecha a izquierda, ¿vale? Los valores right de new DNI es el valor, ¿de acuerdo? Y entonces dice, oye, empieza a mirarme de aquí hacia atrás, ¿no? Y lo que dice es que si de lo que encuentra, concretamente el primer carácter que encuentre, por eso es DNI 1, porque es el primero, empezando por la derecha, no es o no cuadra con este patrón, que en este caso es un patrón, una expresión regular para para letras, ¿vale? De la A a la Z y de la A a la Z en mayúsculas, si no cuadra, es decir, básicamente lo que me está diciendo es si es un número, entonces lo que dice es pon el valor de DNI nuevo quiero que sea una concatenación de lo que ya tiene, es decir, este valor, ¿vale? Más lo que me devuelva la función letra DNI con lo que le estamos dando. Es decir, estamos sobreescribiendo el valor de new DNI. Vale, le damos a aplicar, lo creamos y perfecto. Y ahora pues nada, nos vamos a insertar un nuevo actor. ¿Vale? Concretamente, bueno, voy a hacerlo desde aquí. Voy a crear un actor nuevo. ¿Vale? De ID 201, por ejemplo, Alejandro Rodríguez, sin valor, y el DNI, pues ese que ya sabíamos que era la F, ¿vale? Lo cojo aquí y lo agrego. Vamos a ver qué es la SQL que me genera. No lo voy a aplicar, lo voy a ejecutar desde aquí. Voy a quitar, bueno, actor ID, first name, last name y DNI y los valores. Y veis que está sin la letra. Lo ejecuto. Funciona bien, me vuelvo a la tabla actor, le digo que me dé lo que hay y vemos cómo Alejandro está, pero con la letra. Si lo cambiáramos, por ejemplo, 202 y metiéramos un valor, bueno, este mismo, que sea todo letras, ¿vale? Por ejemplo, esto va a dar un error. Y es porque concretamente cuando se intenta hacer la transformación, pues no funciona, porque es un valor numérico, es un valor alfanumérico.
Pero bueno, eso se podría mejorar el trigger y ya está, no tendría mayor historia.